Hola chicos, vamos a ver un segundo ejemplo de la primera ley de Newton. El ejemplo dice así: una caja con una masa de 37 kilogramos se arrastra a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 43 grados con la horizontal. ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si su fuerza de 150 newton sobre la cuerda es requerida para mover la caja con rapidez constante de 20 metros sobre segundo, como se muestra en la figura? Bueno, aquí estamos mirando una caja que está en el piso y está estática. ¿Listo? Bueno, no estática, está con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. ¿Cómo hacemos para modular las fuerzas que están aplicándose aquí? Para ello tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para mirar las fuerzas que están actuando. Y en el plano cartesiano vemos que hacia el lado izquierdo tenemos lo que es la fuerza de rozamiento, o sea, en el eje X negativo. Hacia Y negativo tenemos lo que es el peso. Hacia arriba tenemos la normal o la fuerza de reacción y tenemos la tensión de la cuerda, que podemos ver que no está ni en el eje X ni en el eje Y, sino que está en medio de los dos. Tenemos la tensión. En este caso, como este no está ni en X ni en Y, tenemos que descomponer las fuerzas de la tensión en tensión en X y tensión en Y, con un ángulo de 43 grados. Si ustedes analizan bien, aquí se forma un triángulo rectángulo, es decir que tenemos que aplicar las razones trigonométricas, donde tenemos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, donde sabemos que para las razones trigonométricas tenemos la razón seno de teta, sabemos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, donde cateto opuesto es tensión en Y y la hipotenusa es tensión. Despejamos el seno, tensión en Y. Como se está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde tenemos que tensión en Y va a ser igual a tensión multiplicado por el seno del ángulo teta. Aquí ya hemos calculado la tensión en Y. Ahora calcularemos la tensión en X. Como esto es cateto adyacente, utilizamos la razón coseno, donde coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es tensión. Si despejamos, esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde tenemos que la tensión en X va a ser igual a tensión por el coseno del ángulo teta. Y aquí tenemos la tensión en X. Hasta ahorita hemos hallado tensión en Y y tensión en X. Ya teniendo eso claro, vamos a aplicar lo que nos dice la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que las sumatorias de fuerza es igual a 0, pero como las fuerzas están actuando tanto en X como en Y, vamos a hallar las fuerzas en X, donde tenemos que las sumatorias de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0, y las fuerzas que están actuando es la fuerza de rozamiento y la tensión en X, porque están en el eje X. Como la fuerza de rozamiento está en el X negativo, ponemos menos fuerza de rozamiento más, y acá la tensión en X está en el eje positivo, más tensión en X, y esto va a ser igual a 0. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué nos está preguntando? ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético? Como ustedes pueden ver, aquí no tenemos coeficiente de rozamiento cinético, pero lo podemos hallar a través de la fórmula de la normal, donde sabemos que la normal va a ser igual a tenemos aquí la fórmula de la fuerza de rozamiento, donde la fuerza de rozamiento va a ser igual a normal por coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar el valor tenemos, en vez de colocar normal, colocamos el valor que equivale, y tenemos que la normal va a ser igual a
fuerza de rozamiento es igual a menos normal por el coeficiente de rozamiento cinético más la tensión en X, pero sabemos que la tensión de X, como la calculamos hace un momento, va a ser igual a tensión por el coseno del ángulo θ. Entonces tenemos que esto igual a tensión por el coseno del ángulo θ, y todo esto va a ser igual a 0. Continuamos aplicando el ejercicio. Tenemos, como aquí ya tenemos el coeficiente, lo despejamos. Como ese está positivo, pasa al otro lado negativo. Tenemos que la normal por el coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a menos tensión por el coseno del ángulo θ. Como ese está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, donde tenemos que el coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a menos tensión por el coseno del ángulo θ, todo esto dividido para menos normal. Aplicamos ley de los signos, menos por menos se hace más, donde el coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a tensión por el coseno de θ dividido para normal. En este momento hemos calculado la fórmula del coeficiente de rozamiento cinético. ¿Por qué no la hemos utilizado? Porque como podemos ver en todos los datos no sabemos cuál es el valor de la normal. Para calcular el valor de la normal, ahora sí tenemos que aplicar sumatorias de fuerza en el eje Y, y esto va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están funcionando en Y? Hacia arriba funciona la normal. Como es Y positivo, se representa con positivo. Al mismo tiempo, la tensión en Y funciona hacia arriba porque está en el mismo cuadrante, y sería más tensión en Y más, tenemos que el peso está funcionando hacia abajo y lo representamos con valor negativo, menos el peso igual a 0. Aplicamos ley de los signos, tenemos que normal más tensión en Y más por menos menos peso va a ser igual a 0. Donde ya despejaremos la fórmula de la normal, donde tenemos que la normal va a ser igual, como este está negativo pasa al otro lado positivo, y como este está positivo pasa al otro lado negativo. No tenemos el peso sino que la masa. Vamos a calcular el peso. Tenemos que la normal, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad menos tensión en Y, pero sabemos que tensión en Y es igual al seno del ángulo θ. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de la normal en este ejercicio. Ya esto de acá lo voy a borrar porque ya no lo necesitamos. Tenemos aquí, ahora sí podemos calcular el ejercicio. Tenemos coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a tensión por el coseno del ángulo θ, la fórmula acá, pero observen lo que va a ocurrir. En vez de yo colocar la normal, yo coloco todo el valor de la normal, la ecuación de la normal, que sería masa por gravedad menos tensión por el seno del ángulo θ. Aquí ya tenemos la ecuación del coeficiente de rozamiento cinético. Pasamos a reemplazar los valores. Tenemos coeficiente de rozamiento cinético es igual a la tensión, que equivale a 150 newton por el coseno de θ. Sabemos que θ es igual al ángulo, que es 43 grados. Todo esto dividido para la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa equivale a 37 kilogramos por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, menos la tensión, que ya sabemos que equivale 150 newton por el seno de θ, que es igual a 43 grados. Pasamos a resolver. Aquí, continuando con el ejercicio, tenemos que 150 newton por el coseno de 43 grados. Resolvemos primero coseno de 43 grados. Tenemos 150 newton por coseno de 43, sabemos que es 0,73 dividido para 37 por 9,8. Sabemos que acá da 362,6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton, menos
tenemos 150 newton por el seno de 43 grados, que si calculamos el seno de 43 daría 0,68. Lo primero que tenemos que hacer es resolver esta multiplicación. Solo las multiplicaciones resolvemos. Esta multiplicación de aquí y esta de acá, tenemos que 150 por 0,73 va a dar 109,5, se mantiene el newton, menos, aquí multiplicamos 362,6 newton, menos, multiplicamos aquí, corrijo, kilonewton, y acá colocamos 150 por 0,68, quedaría 102 newton. En este caso vamos a pasar a restar estos dos valores. Tenemos, estos dos valores los restamos aquí. Coeficiente de rozamiento cinético va a ser igual a 109,5 newton. Los dos de acá son términos semejantes y esto va a ser igual a 362,6 menos 102 va a ser igual a 260,6 newton. A continuación, ya para calcular esto, voy a pasarlo al lado de acá para terminar. Tenemos que el coeficiente de rozamiento cinético, simplificamos newton, es la división entre esos dos valores, 109,5 dividido para 260,6, y esto como resultado nos daría 0,42. En este caso hemos concluido con el cálculo del coeficiente de rozamiento cinético. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, por favor apóyenme con un like y suscríbanse en el canal. Voy a seguir publicando temas de física y si desean también temas de matemática, lo que es trigonometría, álgebra y cálculo. Bueno, hasta luego.